Tenemos a José Ricardo Tavera, ya está con nosotros. José Ricardo Tavera es el abogado de Tommy Galán a propósito de la decisión, y este será uno de los ejes que tomaremos en el día de hoy, que analizaremos al fondo de la decisión de la Suprema Corte de Justicia. El licenciado José Ricardo Tavera es un connotado y reconocido abogado, es miembro de la Fuerza Nacional Progresista y fue director de Migración. Buenas tardes, y diputado además. Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, muy buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes al resto del equipo. Don Andrés, Leila, Fafa, un abrazo a todos. Feliz Navidad. Gracias, Ricardo. Gracias. Bien, estamos aquí precisamente comentando de la situación de su representado que queda en solitario en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, doctor. ¿Nos puede dar una mirada? Sí, en el día de ayer la Suprema Corte de Justicia revisó un precedente que había sentado de manera pacífica en lo que respecta a que en los casos que hay ciudadanos aforados, acusados, arrastran a los demás ciudadanos al proceso. Una vez leída la arquitectura fáctica del expediente, la realidad es que no existe ningún tipo de conexidad que vincule al senador Tommy Galán con los demás imputados. Y obviamente, como es natural, ningún imputado iba a arriesgarse al juicio sin hacerlo en el escenario de su juez natural. Ha sido un incidente reiteradamente aducido en todas las instancias y con el cual nosotros estamos de acuerdo, porque en realidad no hay ningún tipo de vinculación en la arquitectura fáctica, vuelvo y repito. Entonces, Ricardo, la Suprema observó eso. Un asunto, José Ricardo. La Suprema lo envía a juicio de fondo, pero si la Suprema no es el juez natural de los encartados distintos a Tommy Galán, entonces Francisco Ortega tampoco debió ser el juez natural, porque él es un juez de la Suprema que fungió como juez de instrucción por la jurisdicción privilegiada. ¿Por qué entonces no lo envían a un juez de instrucción, sino a juicio de fondo? Muy buena pregunta. Realmente es uno de los temas que hay que decidir y sobre el cual yo no quisiera profundizar porque no quisiera adelantarme estrategias de defensa tanto de los demás imputados como la nuestra. Ahora, ¿qué fue lo que debió ocurrir ayer? Ayer la Suprema Corte de Justicia tenía que haber anulado totalmente ese proceso. Lo que procedía era absolutamente declarar nulo el proceso, porque esa investigación es natimuerta. En primer lugar, partiendo del hecho de que tanto el senador Galán como el ex senador Andrés Bautista tienen lo que se llama los arropa de inviolabilidad. ¿De qué están acusando estos ciudadanos? De haber ejercido la función de senadores de la República. Porque una vez uno lee el expediente y su acervo probatorio, lo único que puede encontrar ahí es que a ellos los están sometiendo porque votaron en sesiones del Senado a favor de determinados préstamos. Y eso es someterlos por ejercer sus funciones. El tema del soborno, que se supone que es lo que podría dar lugar al hecho de que ellos sean enjuiciados, porque ya un soborno no forma parte de la función de ningún funcionario del Estado. Eso no está aprobado. En la República Dominicana no existe absolutamente ningún tipo de prueba que vincule a ningún imputado en ese proceso con soborno. Porque quiero establecer la diferencia. Y el mejor caso fue... Parece que se nos fue. Pero está ahí. Sí, estoy aquí. Parece que usted está en un teléfono móvil, ¿verdad? Sí, estoy en un móvil, sí.
pudiera detenerse en algún punto. Adelante, siga explicando esa parte. Sí. Decía que en la República Dominicana el caso de Brecht no existe. La justicia ha estado tratando de sobrellevar el tema, pero por no afrontar la realidad de que debe declararlo inexistente. Y ponía el ejemplo del Perú. En Perú, los fiscales peruanos en comisión se mudaron a Curitiba, hicieron innúmeras cantidades de gestiones, con unas 200, según se ha leído a reducir en los medios de comunicación, y el señor Jorge Barata, que es el que representaba a Odebrecht en Perú, no solamente dijo la ruta del dinero, desde la caja 2 de Odebrecht hasta toda la ruta que fue haciendo en transferencias hasta llegar a las cuentas controladas por los funcionarios comprometidos. Esas declaraciones identificaron al secretario general de la presidencia y al ministro de Transporte del gobierno de Alan García, por poner uno de los casos. Y a su vez identificaron también un hijo de cada uno de ellos. O sea que ahí se estableció la ruta del dinero. Se identificó quiénes eran los codinomes. Y eso no existe en la República Dominicana. José Ricardo, otro tema jurídico, déjame frenarte porque ¿qué quiero entender? Sí, no hay problema. Y yo sé que tú me puedes ayudar. Con esta decisión, porque cambia la jurisprudencia radicalmente, lo que había sido la orientación jurisprudencial, con esta decisión, si la Sala Penal de la Suprema, ¿verdad?, que es la que va a conocer ahora lo de Tommy específicamente, juzga un hecho en el marco del juicio a Tommy Galán, que vincula a los imputados que están siendo conocidos, que van a ser juzgados en tribunales ordinarios ahora. ¿Qué pasaría? ¿El tribunal ordinario está obligado a asumir esa vinculación o mantiene su independencia a riesgo de que se produzcan contradicciones? ¿O lo ideal sería que espere hasta que la Sala Penal decida y entonces este caso dure una eternidad? O sea, ¿qué jurídicamente cómo es que se va a manejar eso? ¿O cómo debería manejarse? Porque esto es nuevo para todos nosotros. Sí, el tema es que la decisión de la Suprema, en principio, es atributiva de competencia. Y en el caso de la especie no habrá ninguna dificultad, porque es que el senador Tommy Galán no está vinculado a la situación fáctica, a la configuración fáctica de ninguno de los demás imputados, ni siquiera del señor Rondón, porque ese expediente lo único que dice y especula sin aterrizar en ninguna prueba que había una relación entre Tommy Galán y Ian Rondón, y parte del presupuesto no probado de que Tommy Galán, a cambio del soborno, hacía el trabajo de la aprobación de los préstamos. Pero en realidad eso es un presupuesto fáctico que está supuesto a ser probado, situación que no ha ocurrido, que es lo que quiero explicar. Entre todo lo demás, fuera de eso, no existe ningún tipo de conexidad entre el presupuesto fáctico de Tommy y los demás. Entonces, esa es la situación que está viendo y que observó o que habrá observado la Suprema para declinar el caso ante el juez natural. ¿Cuál es la situación que se va a presentar? Bueno, en cuanto a Tommy Galán... Mi amigo Taveras, mire, sí, hay un problema que no es jurídico, y es que ha habido una clara determinación de convertir ese juicio en un espectáculo indeterminado que se diluya y entretenga. Pero lo envían a la Suprema y dura 2 años con un problema disque de instrucción. Ahora lo envían y dividen el tema para que comience el proceso en primera instancia, en apelación, hasta el último grado, y se diluya y se olvide, porque la gente sabe que no ha sido abordado con seriedad el tema de la Odebrecht
y la presencia aquí de sus jefes que dirigían las operaciones en América Latina quiere pasarse como que fue un accidente. No, en este país se ejercitó más la corrupción de la Odebrecht que ningún otro, pero aquí está en el poder los acusados que detienen entonces la investigación. Esta decisión de la Suprema, independientemente de su valor jurídico, es parte de ese proceso de entretenimiento para alargar una solución de un caso en la que los que están en el poder decidiendo no quieren de ninguna manera que eso concluya. Pero para ser justos, tenemos que saber cuál es la raíz. Las 3:45 minutos, como ustedes notaron, hubo una falla técnica y una desconexión de la llamada por una interrupción debido a que el licenciado José Ricardo Taveras está en un móvil y estaba en movimiento, ¿no? Y entonces nosotros queríamos que él culminara formalmente su participación para de esa manera, ¿no?, afinar la concesión general del caso que él ha planteado de forma tan clara con respecto a su representado. ¿Está ahí en línea, licenciado? Sí, aquí estamos. Bueno, pues para que culmine, porque se nos cayó la llamada en el momento en que usted iba precisamente en el colofón. Pues simplemente decía que lo penoso es que el expediente nació natimuerto. No tiene ningún tipo de acervo probatorio que vincule absolutamente, al menos en nuestro caso, a nuestro cliente con el evento. Y precisamente su involucramiento respondió al hecho de que la Suprema Corte de Justicia pudiese sustentar el expediente durante el tiempo que lo ha hecho. Siempre lo hemos dicho, no había ninguna otra razón, porque ¿cómo usted puede acusar a un imputado que recibió soborno y como prueba del soborno que aporta el patrimonio histórico de sus padres? Para poner un solo detalle de la cantidad de barbaridades que contiene eso en contra del senador Tommy Galán. Sería interesante seguir abundando. Yo sé que el tiempo es corto y me gustaría otro día tener la oportunidad de seguir desnudando esto. A invitar. Porque también hay que ser justos. No es posible que se impute a un ciudadano, que se le dañe su imagen, su carrera, su historia, por el simple hecho de hacer un invento por ser generoso en la denominación del expediente. Bueno, José Ricardo, vamos a invitarle personalmente para que esté con nosotros en cabina. Más adelante Jesse estará en comunicación con usted. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias y felicidades a todos. Gracias a usted. Bueno, ahí escucharon ya la parte formal de su llamada y su despedida, Argeni. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes